bien, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva lección de nuestro curso sobre textos narrativos y poéticos que estamos conduciendo en línea eh, dentro de nuestras clases. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con un tema diferente, con un tema nuevo. Hasta ahora hemos venido cubriendo la parte que tenía que ver con la estructura de los textos narrativos, es decir, estábamos tratando de entender su funcionamiento, los componentes de una narración, cómo está construida, qué diferentes elementos la componen, ¿ok? Pero en esta ocasión, nosotros vamos a pasar a una siguiente fase de nuestro curso, y es decir, vamos a ir con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque una vez acercados ya a los componentes de la narración, los elementos estructurales, y como ustedes ya han empezado a escribir, a planificar su propia historia, su propia narración con final inesperado y ya han hecho grandes avances, ahora nos vamos a concentrar en el proceso fino, preciso de la escritura de un texto. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar entonces sobre el estilo con el que nosotros narramos. ¿Ok? Por eso el tema número 2 de nuestro curso, de nuestro segundo bloque, es estrategias de estilo en la narrativa. Y la primera lección que tenemos nosotros por cubrir es las voces en el relato. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar con este nuevo tema, a ver si podemos ir concluyendo ya, dándole forma a nuestro cuento. Bien, vamos a recordar un poco esta gráfica que nosotros compartimos durante la lección que tenía que ver con la voz narrativa. ¿Ok? Y hacíamos esta pregunta: ¿quién habla en las historias? Bueno, habíamos descubierto que había por lo menos dos posibilidades. Puede hablar en una historia el narrador, que en este caso los cómics o las historietas lo representan con ese discurso enmarcado en un rectángulo en la parte superior, en la parte inferior, por ahí, ¿verdad? Es la voz narrativa, ¿ok? Es la voz principal de una historia. Esta es la opción que no puede faltar. No puede haber un cuento sin una voz que hable, ¿ok? Y en este caso es un narrador, ¿ok? Bueno, pero también teníamos la posibilidad de que los personajes hablaran dentro de una historia. Y esto podía suceder de diferentes maneras. Podía ser a través del pensamiento del personaje, es decir, que se nos represente de manera literal, textual, lo que un personaje piensa, ¿verdad? Y sabemos que esto es posible porque hay narradores que tienen la capacidad de saber lo que los personajes piensan. Ok. Otra de las posibilidades, y esta es la más frecuente, es que nosotros veamos en una historia, podamos leer lo que los personajes dicen en voz alta. Es decir, se reproduce el habla de un personaje. Y esto en los cómics quedaba representado con el uso de esta famosa comidilla, ¿no? Este globo con una flecha que indica hacia el personaje y que nos dice que el personaje está hablando en voz alta, que está interactuando verbalmente con otro personaje o consigo mismo, siempre es esto posible, ¿no? En forma de soliloquio. En cambio, utilizábamos la nube, ¿verdad? Esta forma para representar lo que el personaje está pensando, la vida interior, la voz interior del personaje dentro de su cabeza. ¿Ok? Que también es posible porque los narradores pueden tener ese grado de conocimiento y pueden tener esa capacidad de focalizar en el pensamiento de alguien. Bueno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo convertir esta teoría, esta nomenclatura, esta estrategia, estos recursos que ya conocemos, cómo convertirlos o cómo utilizarlos cuando estamos construyendo un cuento? Porque es más fácil decir que hacer, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ayudarlos con eso. Estoy seguro que en este momento muchos de ustedes están así. Están preocupadísimos y se están preocupando, se están preguntando si será bueno, será conveniente utilizar el diálogo en la historia o no utilizar el diálogo. A lo mejor ustedes se están preguntando, se están quebrando la cabeza y diciendo, bueno, es que trato de escribir el diálogo, pero mi personaje habla igualito que el narrador, o habla como yo, o no me gusta como dice, se oye muy artificial lo que piensa. Esto es muy importante. Una historia, cuando nosotros construimos una historia, un relato, la presencia de voces va a ser algo muy importante, una clave importante para que los lectores
se enganchan con la lectura, le crean al mundo de ficción que estamos construyendo, acepten el pacto de ficción que se está estableciendo entre el autor y el lector. ¿Ok? Por eso es importante reflexionar mucho sobre las voces y a veces es necesario, seguramente, picar mucha piedra, trabajar mucho en el estilo, en la redacción de los diálogos para que estos sean, capten la esencia de un personaje. Y entonces debemos empezar nosotros estas decisiones, si va a haber o no va a haber diálogo, pensando en nuestros personajes, ¿ok? Tanto en el narrador como en los personajes. Es posible que tú estés construyendo una historia donde los personajes sean, pues, personas jóvenes de tu edad. Eso es una posibilidad. Uno por lo general le gusta escribir del mundo que conoce, de lo que sabe, de lo que maneja. Y en ese sentido hay que ser muy consciente de cómo hablarán las personas jóvenes. Y aquí hay que hacerse una serie de preguntas. Estos personajes que yo tengo, si son personas de mi edad, necesariamente tendrán que ser iguales a mí. O sea, vendrán del mismo lugar de donde yo vengo, porque nosotros sabemos que las personas hablan de forma diferente dependiendo del lugar de donde son. No es lo mismo que la historia esté sucediendo con personajes del mundo urbano en Hong Kong a que los personajes estén hablando en un contexto rural, no sé, pensemos un pueblo aquí cercano como Sahuaripa, no sé, Ures, ¿no? Santana, o que vengan de una ciudad mediana como Hermosillo o Ciudad Obregón o Nogales o San Luis Río Colorado. Todo dependerá de dónde son. Es muy importante entender la ubicación geográfica de los personajes, el origen de los personajes, porque eso nos va a determinar cómo hablan los personajes. ¿Ok? También es muy importante reflexionar sobre el perfil generacional de los personajes. No es lo mismo si el personaje son jóvenes universitarios como ustedes en una ciudad mediana de México o de un país de Latinoamérica, así son un niño o una niña, ¿no? La manera de hablar, nuestra manera de hablar también depende de la edad que tenemos, del mundo en el que nosotros nos movemos, que también está determinado por la edad que tenemos, ¿ok? Y de la misma forma, pues no podrían hablar los personajes igual a que si se tratara de una mujer adulta, una mujer anciana, un hombre anciano, un hombre de clase media, un hombre de clase baja o una persona con mucho dinero, con mucho estatus social, con un alto grado de educación o sin educación. Todos esos aspectos son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque todos esos rasgos determinan la manera en que las personas hablan, la forma en que usan el lenguaje. Y en literatura, en narrativa, lo único que nosotros tenemos son las voces de los personajes. Es decir, nuestros personajes se comunican a través de la voz, a través de la palabra. Nosotros no somos como en las artes visuales, no tenemos la capacidad de pintar, de dibujar, de filmar, de fotografiar a los personajes. Los tenemos que construir únicamente con el recurso del lenguaje. Y para eso es muy importante que cada personaje tenga una voz propia, sea una persona de carne y hueso a través de su lenguaje, a través de la palabra. Es el único recurso que tienes. Por eso debes estudiar cuidadosamente cómo va a hablar tu personaje. ¿Ok? Esto nos lleva a lo siguiente. Una buena estrategia que podemos utilizar para ir construyendo, para ir encontrando más bien la voz de nuestros personajes, es generar una pequeña biografía del personaje. Los personajes no existen más que en nuestra cabeza. Y a lo mejor nosotros en este momento tenemos, como en el diagrama anterior, tenemos solamente sombras de personajes. Y nosotros tenemos que convertir esas sombras en personajes de carne y hueso. Y para eso tenemos que dotarlos de un pasado, dotarlos de una personalidad y de un pasado, una historia personal. Por eso, un recurso interesante puede ser el uso de esta tabla. Yo aquí, en esta tabla que está aquí, he creado, ¿verdad?, la biografía de un personaje que nosotros conocemos, ¿sí?, que ya hemos leído de uno de los cuentos que cubrimos durante el tema anterior. Ese personaje en el cuento no tenía nombre, era anónimo. Sin embargo, yo, en mi proceso de planeación inversa, le he dado un nombre que yo me he imaginado, que me ha gustado para ese personaje, y se lo puedo dar.
Es decir, puedo ponerle nombre a mis personajes, aunque esos personajes no vayan a tener nombre en la historia verdadera. ¿Sí? Pueden ser anónimos. Pero a mí se me facilita darle un nombre al personaje. ¿Sí? Y entonces lo que puedo hacer es un perfil en 3 dimensiones. Sus características físicas, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su complexión? ¿Cómo se ve? Me gusta imaginarme al personaje, cómo se ve físicamente, cómo es su cuerpo, cómo es su cara, cómo se mueve. Debo tratar de conocerlo casi, casi como si fuera una persona de verdad. Entonces he creado este perfil, ¿no? 12 años, moreno, con los ojos verdes, delgado, de estatura baja, ¿no? No le gusta cortarse el pelo, tiene las uñas muy cortas porque se las muerde, con manchas blancas en la cara y ojeras por no dormir bien. Aunque su cuerpo sigue siendo el de un niño, su voz ha empezado a cambiar. Me estoy refiriendo al personaje de La Casa de las Golondrinas de Víctor Hugo Rascón-Banda. Este niño que ve fantasmas, ¿ok? Entonces yo le voy dando una dimensión física. También me interesa su perfil de personalidad. Quiero saber cómo es, ¿no? Entonces empiezo a describirlo como si fuera alguien que yo conozco. Tímido, todo le asusta, le cuesta trabajo conversar con las personas, no tiene amigos, le falta, porque falta mucho a la escuela y prefiere no salir de su casa, ¿ok? Y así voy construyendo la personalidad. Digo cosas profundas del personaje porque me lo voy imaginando. Se siente solo y apenas confía en su madre. Su padre le provoca una sensación de miedo y respeto. Yo no sé si esto que estoy escribiendo aquí va de alguna manera convertirse en parte del cuento. Sin embargo, el tenerlo claro me ayuda a construir la voz del personaje. ¿Ok? Y finalmente hago un perfil con su historia personal, sus antecedentes. Y aquí puedo yo contar muchas cosas del personaje que a lo mejor no van a aparecer en la historia así textualmente, pero me ayuda a mí a darle un contexto, a construirle un marco al personaje para que actúe de manera coherente, de manera lógica y no se salga o no haga cosas que no tengan sentido con el personaje. ¿Ok? Esto es muy importante porque cuando nosotros construimos una ficción necesitamos sujetos, ilusiones de sujetos de carne y hueso. Y para eso es necesario conocer muy bien a nuestros personajes. Bueno, vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio para ir trabajando la escritura de nuestra propia historia. ¿Ok? Vamos a completar esta misma tabla que yo les mostraba hace un momento, ¿no? Esta tabla con la biografía de los personajes, la vamos a completar para los personajes principales de nuestra historia. Yo no sé cuántos personajes tiene tu historia. Probablemente tiene 1 o 2 o 3, ¿ok? O probablemente hay 5 o 6 personajes. Pero de esos 5 o 6 personajes tienes 2 o 3 que son personajes centrales importantes. Y a mí me gustaría que completaras esta tabla para tus 2 o 3 personajes más importantes en la historia. ¿Ok? Trata de imaginarlos, trata de darles forma y veamos si esto te ayuda a resolver el problema de si los personajes van a tener que hablar en la historia, que hablen con una voz que corresponda con su personalidad, con su edad, con su estrato social, con su visión del mundo. ¿Ok? Recuerda que el proceso de escritura de un texto no puede ser algo improvisado, no puede ser algo así repentino, ¿verdad? Saquen una hoja en blanco y escriban. Esto es totalmente antipedagógico y también contrario a los intereses de un escritor profesional. El proceso de escritura debe ser lento, cuidadoso, planificado y se basa, lamentablemente para muchos, en una estrategia de prueba y error. ¿Ok? Ningún texto que vale la pena ser leído por muchas personas se puede escribir en una sola sentada y queda ya listo. Es un trabajo de corrección, cuidadoso, lento, es como un oficio, es como tallar la piedra, como hacer un mueble de madera, como, no sé, pintar la casa, ¿ok? Necesita planeación y necesita trabajo duro. Bueno, no se desesperen, disfruten el proceso, ¿ok? Es lo más importante de toda producción artística desde mi punto de vista, es disfrutar el proceso, vivirlo, sentirlo y hacer que nos recree, ¿ok? Porque si logramos eso, cuando el texto esté terminado, va a poder transmitir esa misma sensación a quienes lo lean. Y eso es lo que queremos, mover a los lectores. Bueno, les deseo que
pasen una buena experiencia construyendo a sus personajes, profundizando en ellos porque ya tienen algunas ideas. Y nos vemos por aquí en la siguiente lección donde abordaremos cómo hacer hablar a esos personajes que estás construyendo. Muchas gracias.